Listo, muy buenas noches con todos y cada uno de los presentes. Es un gusto estar con la audiencia en Periodismo en Llamas y compartir estos espacios dedicados a la educación política, abordar los temas de interés nacional cada semana con tanto mucho gusto, tan tanto como siempre tienen la gentileza de acompañarnos, agradecerles a todos, recordarles que esto es posible gracias a ustedes. No olviden compartir esta entrevista, darle like para ayudarnos a seguir creciendo y poder llegar a más audiencias. Recordarles que aquí procuramos abordar los temas lo más concretamente posible, abordar los temas y poder que ustedes tengan la última palabra y que ustedes saquen sus propias conclusiones. Agradecerles a todos. Estimado doctor Tandas, un gusto tenerle. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? La señal escucha. Buenas noches, John. Eh, pues sí, aquí en el Ecuador tenemos para hablar de todo. Todos los días son noticia y todos los días en este país nadie se aburre. Claro que nos va recontra mal, pero es que es increíble, o sea, la metedura de pie o de pata, como se dice vulgarmente, todos los días. Pero estamos para comenzar la entrevista, cuando usted quiera. Correcto, mi estimado doctor, agradecerle de nuevo por acompañarnos. A ver, los temas de esta noche que quisiera abordar con usted, sin duda alguna, son algunos que se quedaron pendientes la semana pasada, pero igual, como usted decía, no, cada día hay un nuevo escándalo y hay noticias y nunca nos aburrimos. Doctor, empecemos por el tema del caso del ex contralor subrogante Pablo Celi, quien fue detenido la semana pasada en medio de los allanamientos que hizo la Fiscalía General del Estado en torno a esta delincuencia organizada, que fueron los cargos que presentó. No solamente estaba involucrado el señor ex contralor, sino también el ex secretario de Presidencia y ex ministro de Energía Augusto Briones, entre otros implicados. Doctor, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Podría darnos un recuento de cómo ha sido el rol del Contralor Pablo Celi, que sin duda algunas ha sido polémico? Usted lo ha abordado en varias ocasiones en el sentido de que hubo muchos excesos y cómo se le blindó políticamente desde el Ejecutivo, incluso pasando por el Consejo Transitorio, que fue el que presidió el fallecido Julio César Trujillo, hasta la intromisión en las funciones del CNE, pasando hasta este escándalo de corrupción que también pasó de agache en el tema del sobrino que le encontraron poco más de $250,000 en Miami, Estados Unidos. Entonces, una serie de cosas que merita recordar a la audiencia para que pueda comprender a cabalidad qué es lo que está pasando en torno al caso del excontralor subrogante Pablo Celi. Le escuchamos, estimado doctor. A ver, es un tema que hay que explicarlo didácticamente para que la ciudadanía lo entienda. Perdón. La ley orgánica de la Contraloría General del Estado, la ley, no las decisiones de las personas a título personal, dice que el subcontralor general del Estado, artículo 33, que el subcontralor general del Estado será designado por el Contralor General. O sea, es competencia de él designarlo y removerlo, porque no es que lo designe y tiene que quedarse, son cargos de libre remoción. Con base en esto, la misma ley dice que el subcontralor general en caso subrogará al contralor general en caso de ausencia temporal o definitiva. ¿Qué sucedió el 2 de junio del 2017? El 2 de junio del 2017, el subcontralor que creía que estaba actuando como subcontralor, Pablo Celi de la Torre, con la televisión que acompañó a esta visita, la televisión que llevaron, se presenta el secretario general de la Contraloría General del Estado y la directora de Talento Humano de la Contraloría. Y le notifican al Contralor con dos acciones de personal suscritas por el Contralor titular Carlos Polit Falloni. Estas acciones de personal son la 913, con la cual se remueve del cargo a Pablo Celi de la Torre del cargo de subcontralor general del Estado. Y la segunda, la 914, mediante la cual el Contralor, que lo podía hacer perfectamente, designó en su reemplazo a Saber Chamón Villacrés como subcontralor general del Estado. Lo hace esto el Contralor Carlos Poli Falloni estando en funciones. Hecho importante. Y es más, para que esto tenga la validez necesaria,
Esta, esta decisión del Contralor Polit la lleva a escritura pública en el libro de escrituras públicas número 173/2017 de la Oficina Consular del Ecuador, del Ecuador en Miami, Florida, donde cita exactamente lo mismo. Y esto da fe el ministro cónsul general del Ecuador, Eduardo Javier Rivadeneira Vaquerizo. De tal manera que era un acto perfectamente dictado y consumado, la designación de Sabet Chamón en reemplazo de Pablo Celi de la Torre. Arde Troya y Pablo Celi de la Torre rompe las acciones de personal que le facilitan, lo cual le hubiera traído responsabilidades incluso penales. E inmediatamente sale el gobierno de Moreno, por medio de la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, y le da el respaldo a Pablo Celi de la Torre cuando dice, Rosana Alvarado dice, para el gobierno nacional el contralor es Pablo Celi de la Torre. ¿Y cómo así? ¿Cómo así el gobierno dice quién es el contralor y quién no es el contralor? Si primero es competencia de Carlos Poli, era competencia de Carlos Poli designar al subcontralor y cambiarlo las veces que le dé la gana. Podía cambiar un subcontralor cada mes si quería. Doctor, entonces el cargo de subcontralor no está sujeto a concursos de mérito y oposición, sino que es competencia del contralor titular en este caso. Así lo dice el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Es más o menos para que la ciudadanía aterrice sobre el tema. Es como, por ejemplo, lo que pasó en estos meses con el presidente de la República, que cambió de ministro de Salud en menos de 17, 18, 19 días, los fue cambiando y ya ni sabemos cómo se llama el actual ministro de Salud. Competencia del presidente designar su gabinete. Competencia del Contralor General del Estado designar al Subcontralor General del Estado y el Subcontralor lo sustituye ante ausencia temporal o definitiva. Camilo Salinas se llama, verás, por si acaso. Ya, pero han pasado ya algunos por allí. Ya pasó Farfán, el segundo, ya no me acuerdo cómo se llamaba, que duró también 19 días. A ver, Y ahora hagamos un está, compendio, doctor. Mire, Verónica Espinosa, Juan Carlos, Catalina Andramuño, Juan Carlos Ceballos, Rodolfo Farfán, ya, eh, hay unos que fueron a la velocidad de un rayo. y Camilo Rodolfo Farfán, Salinas. no, no, entre Rodolfo Farfán y Salinas hay otro. Ah, ya, Mauro García Falconi. Sí, sí, Mauro García Claro, Mauro Falconi. García Falconi, pues. Ya, Mauro García ahí están Falconi. los seis. Y esos cambios los hicieron cada 17, 18, 19 días. Es lo mismo acá, o sea, cuando una persona tiene la competencia, pongamos un ministro de Estado, quiere cambiar un subsecretario, lo puede cambiar este rato y mañana nombrar otro, y en una semana cambiar otro, es competencia de él. ¿Por qué esa competencia la tenía Polit? Porque Polit seguía en funciones. Y Polit, recién el 20 de junio, o sea, 20 días después de que le notifican a Pablo Celi, recién presenta su renuncia al cargo de Contralor. Por lo tanto, era Contralor General titular. Y segundo, el 2 de julio del 2017 es cuando recién la Asamblea Nacional lo censura a Carlos Polifajoni, no logró destituirlo porque renunció anteriormente. Y quiere saber una cosa que ya le he dicho en otros medios, pero no importa. De pronto la gente que nos oye en Periodismo en Llamas puede ser gente un poco diferente. Daniel Mendoza fue el que le interpeló, ¿no? ¿Verdad? A Daniel Mendoza fue el que le interpeló, el procesado después por el caso del Hospital de Pedernales. Lo cual hace ver esta tragicomedia que vive el Ecuador, más o menos al estilo de esa serie que alguna vez salió de ratas, ratones y rateros. O sea, entre todos allí. Y son los que se rasgan las vestiduras, reparten escapularios y son una maravilla. Entonces, con base en esto, primera cuestión que tenemos que dejarla clara, el Contralor General Pablo Celi de la Torre jamás pudo haber desempeñado, continuar a partir del 2 de junio siendo Contralor General del Estado. Fue una imposición del gobierno, siendo que el gobierno, el Ejecutivo, no tiene competencia sobre la Contraloría General del Estado, porque el órgano que está sobre la Contraloría General del Estado es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, vamos al segundo tema sobre el mismo caso. Doctor, vale recordar también de que el señor ex contralor subrogante fue el que ante todo el país cogió
la destitución de parte del señor Carlos Poli y la hizo pedazos y dijo que no le dio la gana por renunciar y empezó a actuar conforme a lo que le dictaminaban desde las esferas del poder, doctor. A ver, le cayó como anillo, le cayó como, ¿sí me están escuchando? Sí, doctor, la escuchamos Ya. perfectamente. Le cayó como anillo al dedo este enfrentamiento, este problema que hubo en la Contraloría. Le cayó como anillo al dedo al gobierno, porque cogió un Pablo Celi de la Torre que estaba en la calle y que pedía auxilio, y entonces le dijeron, nosotros te podemos dar ayuda, pero sigues la hoja de ruta que te dictemos. Y entonces siguió la hoja de ruta que le dictó el gobierno y desde allí ya no tuvo autonomía. Así es la política, así es la política. Segundo tema sobre el mismo caso. Cuando se hace la consulta popular para convocar a la elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio a través de ternas que enviaba el presidente de la República a la Asamblea Nacional, en esta convocatoria se deja sentado muy claro que la competencia del Consejo Transitorio es para evaluar las autoridades de control, fundamentalmente las autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana, durante 6 meses. La competencia en materia de derechos se pierde también por el tiempo. Se pierde por el tiempo. Vamos a poner un ejemplo. El presidente de la República actualmente es Lenín Moreno Garcés. El 25 de mayo del 2017, él ya no puede dictar decretos, porque se acabó la competencia de él como presidente de la República. Ya no es presidente. En ese momento ya no puede él ejercer el cargo de presidente. El Consejo de Participación Ciudadana, a partir del, me parece que fue el 28 de agosto del 2018, ya no podía evaluar a nadie, porque se venció su competencia. La competencia que le dio el pueblo en la consulta popular era para que haga una evaluación en 6 meses. Y eso venció el 28 de agosto del 2017. Y de pronto, una semana o pocos días antes de irse, el Consejo de Trujillo deciden ratificar a Pablo Celi como contralor. ¿Cómo así? ¿Bajo qué figura? Si ya no tenían competencia para hacer ningún tipo de evaluación. No tenían nada que ver en el tema, porque además el Consejo de Participación Ciudadana transitorio de Trujillo, de ingrata recordación, no está por sobre la ley. La ley orgánica de la Contraloría General del Estado es una ley que no la puede pisotear un Consejo de Participación transitorio. Segundo tema, gravísimo, cómo actuó el Consejo de Trujillo. Tercer tema grave, la Corte Constitucional, cuando blindó lo actuado por el Consejo Transitorio de Trujillo y dijo que eso es inamovible, violó el artículo 233 de la Constitución, que dice que todo servidor público es sujeto de responsabilidades por sus actos relacionados con el cargo que desempeña. No puede haber inmunidad de nadie. Y no estábamos ante no estábamos ante una asamblea constituyente. Estábamos nada más que ante un consejo transitorio, porque ni siquiera era permanente. O sea, era un consejo de menor nivel que cualquier consejo de participación ciudadana normal. Era un transitorio para resolver un tema puntual. Tercer tema. Cuarto tema, sobre el mismo tema. Alguna vez escribí un artículo famoso, hermoso. Yo desgraciadamente no lo conservé. Hay cosas que a uno se le pasan y no los guarda. Alfredo Pareja Díaz Canseco, que fungía de editorialista en algunos medios. Y a mí se me grabó mucho eso. Y decía este artículo, la burocracia presenta dificultades para vender facilidades. Y hacía todo un análisis. Entonces ahora lo voy a poner en castellano y muy fácil de entender. En el Ecuador hay peajes que son de hecho, que es por aquí, es la casa del jabonero. Si no caes, resbalas. Y uno de ellos es la Contraloría General del Estado, en donde allí, si te portas mal, te glosan y te mantienen la glosa.
o te dictan indicios de responsabilidad penal y te fregaste. Pero si te portas bien, desvanezco todo lo que te puse. O sea, amago, te pongo las cosas difíciles, mando a negociar con mi gente, que si hay cómo votar abajo eso si haces un bonito escrito, y de pronto se dejan sin efecto las glosas o se deja sin efecto algún informe. Porque es un poco, eso es para negociar la solución de las dificultades de lo que hablaba Alfredo Pereira Cádiz Canseco. Entonces, esto se lo ve claramente, por ejemplo, en la actuación del Contralor, en este caso, cuando crean las glosas contra una de estas compañías que está involucrada en este caso que viene desde Estados Unidos, ponen las glosas, pero después, obviamente, según lo que dicen los medios de comunicación, es su hermano Esteban Celi quien negocia con la compañía bajar esas glosas, a cambio, obviamente, de corrupción, a cambio de coimas. Entonces, ¿me están entendiendo clarito cómo funcionan? Así funciona. De tal manera que el órgano encargado de controlar la corrupción, más bien es la cueva de la corrupción muchas veces. Entonces, salta este problema en Estados Unidos. Primero, esto salta el 13 de junio del 2019. Y aquí en el Ecuador nos demoramos, o se demoraron, casi 2 años en ir o en tratar de conseguir la información a través de asistencia penal internacional, que terminaron teniéndola, pero ¿por qué no la tuvieron antes? Y no solamente esta información, sino de otros casos, que ya voy a hablar. Entonces, con base en la asistencia penal internacional, a versiones de los funcionarios de la Contraloría, porque, por ejemplo, hoy ya los medios de comunicación recogen declaraciones, versiones, informaciones de funcionarios de la Contraloría que dicen que los presionaban para que levanten esa glosa, porque ya estaba acordada por Celi, que los presionaban. Entonces, hay versiones de los funcionarios de la Contraloría que relatan cómo los presionaban. Y luego el tema de la asistencia penal internacional. Con base en esto tiene que ver con el mismo caso que se ventila en Estados Unidos, que comienza cuando lo toman preso en Estados Unidos a Raúl de la Torre. ¿Quién era Raúl de la Torre? Raúl de la Torre era un asesor del gerente general de Petroecuador, asesor directo de él. Él era el sobrino del Contralor también, ¿no? ¿Verdad? Desde luego, sobrino del Contralor. Y cuando saltó esto y le preguntaron al Contralor, se declaró más o menos loco. Como que dijo, sí, creo, no sé si es pariente cercano, no sé, pero no lo he visto prácticamente ni lo conozco. Pero cuando se ve la información que viene de Estados Unidos, sucede que sí lo conocía, que lo conocía perfectamente, porque Raúl de la Torre es uno de los pivots, como en el básquet, de los que se mueve buscando estas coimas, justamente para beneficiar a mucha gente. Primero tengo que recordarle a la ciudadanía algo que lo dijimos en los medios, pero la gente a veces se olvida. Cuando saltó el petardo en Estados Unidos, con fecha retroactiva, apareció que el gerente general de Petroecuador había aceptado la renuncia de Raúl de la Torre y más o menos decían, no tenemos nada que ver con él si él ya salió como hace 10 días, pero era con efecto retroactivo, para ver si con eso se lavaban. Segundo, daban a entender que Raúl de la Torre no tenía nada que ver con los procesos de contratación, pero sí había tenido que ver, pues, porque él estaba pidiendo plata para todos ellos. Tercer lugar, porque esto todavía no está bien investigado. Él trabajó en la unidad que manejó la refinería del Aromo. Entonces ahí deben haber numerosas cosas que no están siendo vistas todavía. Entonces, con base en esta asistencia penal internacional donde viene toda la información de Estados Unidos, se abre la instrucción fiscal en una audiencia de flagrancia donde el juez Felipe Córdoba Ochoa ordena la prisión preventiva de algunas personas. ¿Por qué ordena la prisión? ¿Por qué pide la prisión preventiva y ordena el juez la prisión preventiva? ¿Por qué pide la fiscalía la prisión preventiva y el juez acepta el pedido?
porque la Fiscalía presenta 16 elementos de convicción. Los elementos de convicción son aquella información que ha superado la etapa, la calidad de ser indicios y pasan a ser prácticamente elementos que sirven para imputar el cometimiento de un delito. O sea, ya no estamos en una fase únicamente de indagación previa, estamos en una fase de instrucción fiscal. En ¿Se puede vísperas de... decir que son pruebas o evidencias de casualidad? No. Estos elementos se convierten en pruebas el momento que se pasa al juicio penal, y se convoca la audiencia de juicio, que esto será inmediatamente dentro de pocos días. Entonces, allí se presentan ya como pruebas de cargo y las partes tendrán que presentar pruebas de descargo. Pero si entra de esta manera la fiscalía es porque tienen toda la información. Y de esto hay numerosa información en los medios. Pero viene el tema. El Contralor está vinculado con su hermano. Está vinculado el ex secretario general de la presidencia de Moreno y que fue ministro de Energía de Moreno, José Augusto Briones, que era el que, de acuerdo a la información que está en los medios, lo sostenía en el cargo a Raúl de la Torre a cambio de que él busque este tipo de beneficios económicos. Y lo hacía presionando a las autoridades del Ministerio de Energía y para que se sostenga. Raúl de la Torre era el que estaba generando dinero, hablemoslo claro. Doctor, esto también llegó a Petroecuador, ¿no, verdad? Claro, pues, o sea, Raúl de la Torre pertenecía a Petroecuador. Y entonces, ¿quién cobraba la parte de José Augusto Briones? Su hermano, Luis Augusto Briones. Augusto, por si acaso, es un apellido, en el caso de ellos. En el caso mío, yo soy Augusto, que es otra cosa. Ellos son Augusto de apellido. Claro, usted es con U, el otro es sin U, para que Sí, quede claro. y en ellos es apellido, en el mío es nombre. Entonces, ellos son los que gestionaban. Dentro de esto están también involucrados Silvia López, Ángelo Rodríguez, Andrés Luque y otras personas que están siendo todavía indagadas y que pueden ser incluidas, porque en cualquier momento la fiscal puede pedir la inclusión dentro de la instrucción fiscal de otras personas. Entonces, esto salta de esta manera, donde hace ver que tenían toda una red de corrupción, por eso es lo que se les acusa de cometer este delito tan grave que tiene la pena de prisión entre 7 y 10 años. 7 y 10 años los que les corresponde por haber actuado de esta manera. Entonces viene el tema. A esto hay que añadirle algo que es importante verlo. Acaba del Frente Cívico de Perjudicados de la Contraloría, porque hay toda una cantidad de gente que se sienten afectados por decisiones de la Contraloría, y pide a la Fiscalía, acaba de pedir a la Fiscalía, dato del día de hoy, acaba de pedir a la Fiscalía vincular en el caso de las Torres, así se lo conoce, a la Contralora subrogante actual, Valentina Zárate, y a otros funcionarios. Y el vocero del Frente Cívico, Alejandro Rodas Coloma, relaciona al actual subcontralor general con irregularidades que deslegitiman, dice él, su actuación como titular del ente control y ha pedido una cita urgente con la fiscal general para entregarle toda la información que él tiene respecto de este tema. Entonces, el tema está claro. O sea, el tema es que ahí está el nido. Y esto va a tener una cola gigantesca. Mientras, recuerden el comunicado de la Contraloría de hace una semana, que la misma Contraloría, que ahora está a cargo Valentina Zárate, dijo, el Contralor sigue siendo ejerciendo aunque esté preso. O sea, ¿qué es esto? O sea, una persona que tiene una prisión sigue ejerciendo de Contralor General. Por lo menos pida licencia, pues, alguna cosa, pero no puede seguir ejerciendo el cargo, pues. O sea, ¿cómo puede seguir ejerciendo el cargo? Entonces, todo esto nos hace ver lo que pasa, pero frente a esto, yo quiero recordar algo que acaba de pasar un poquito antes de que salte este petardo. Porque si hubieran visto que iba a saltar este petardo, no hubieran dicho lo que dijeron. Lazo acaba de decirlo, creo que 1 o 2 días antes de que salte el lío de las órdenes de prisión al Contralor General, a José Augusto Briones, al hermano del Contralor y a toda esta gente, a José de la Paz, a toda esta gente, que es una lista interminable.
acaba de decir que él ve en María Paula Romo el perfil correcto, ideal para una persona que se desempeñe en la Contraloría General del Estado. Escúchenme esto. Entonces uno dice, a ver, a ver, a ver. Yo no estoy diciendo que se ha fraguado el caso de Pablo Celi, pero qué coincidencia cómo comienza a aparecer como candidata María Paula Romo, candidata a Contralor General del Estado. Pero al respecto, yo voy a leer un Twitter de Guillermo Lazo Mendoza. Doctor, disculpe que le interrumpa. ¿Cuándo dio esas declaraciones el presidente electo Guillermo Lasso? Hace una semana. ¿En qué canal, en qué medio? No lo sé, no me acuerdo, pero lo oí. E incluso lo publiqué. Porque verá, doctor, o sea, para que quede claro, Guillermo Lasso en entrevista A ver, con a ver, a ver, a Andrés ver. Carrión. Espéreme un ratito, fue con Andrés Carrillo. Sí, ya, pero mira, doctor, mira lo que le voy a decir. Eso fue, pero en la segunda vuelta del 2017, en marzo, pero en febrero del 2017, doctor. O sea, fue una Sí, campaña en 2017, no recientemente, por si acaso. sí, pero mire usted, en esa, o sea, qué demuestra Lazo Mendoza con esa información? Que él tiene un contacto muy cercano con María Paula Romo, tanto que cree que ella puede ser Contralor General del Estado en cualquier momento. Pero ella el 24 de agosto del 2000, el 24 de agosto del 2020, hace un Twitter donde dice Guillermo Lazo, 24 de agosto del 2020, confío totalmente en María Paula Romo y admiro su extraordinario desempeño en el actual gobierno. Solamente eso es como para armar toda una discusión sobre cuál es el extraordinario desempeño del actual gobierno y qué es lo que admira Lazo. Porque ella está con problemas con el tema de octubre del 2019, el manejo de la crisis, crímenes de lesa humanidad y una cantidad de cosas. No sé qué será lo que ella admira. Y Doctor, luego ¿y dice, la señora Romo puede volver a asumir un cargo pese a que fue censurada y destituida por la Asamblea Nacional? sí puede asumir, porque la Constitución habla de la censura y la destitución y no dice que esté invalidada. Entonces, viene el tema, pero permítame terminar de decir lo que dice el Twitter. Agradezco el apoyo brindado, o sea, de María Paula Romo. Entonces, lo mínimo que debería decir Guillermo Lazo con este Twitter del 24 de agosto, ¿cuál es el apoyo que te ha dado? ¿Qué apoyo te ha dado? Porque si yo agradezco a alguien, será porque algún favorcito me hizo, alguno o algunos. Agradezco el apoyo brindado. Y sé que contaré con su presencia dentro del equipo presidencial 2021-2025. ¿Ok? Entonces, si es una persona que la ve como parte de su equipo presidencial, y hay otra coincidencia del día de hoy, el Consejo de Participación Ciudadana actual, el de este rato, que está funcionando este rato, claro que pasan desapercibidos esta gente porque no han hecho nada, están iniciando un proceso de reglamentación para la elección del nuevo Contralor. Todavía no se confirma en firme la culpabilidad, no es destituido, pero ya están armando el concurso. Ya están consultando Recién. incluso, ya están incluso consultando, cuando todavía no fenece el periodo de Celi, ojo, y consultan a la Corte Constitucional si cabe ya realizar el concurso y esto y lo de aquí y lo demás acá. Entonces, a ver, creo que vamos a comenzar a bautizándonos con lo mismo de siempre, John. El gobierno que entra quiere tener las autoridades de control de su confianza, de su confianza. O sea, no pueden funcionar si no tienen contralor propio, fiscal propio, cortes de justicia propias, corte constitucional propia y todo propio. Doctor, pero en ese sentido también vale acotar que el presidente electo y varios de sus seguidores alegan de que buscan a través de consulta popular eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, entendiendo de que es parte de una de las funciones del Estado y que solamente se lo puede eliminar mediante una asamblea constituyente conforme el mandato supremo. Claro, pero usted qué sabe si hacen lo que hicieron con Trujillo, dejan ya nombrando la gente y después ya esa gente se va quedando ahí dentro del gobierno, pues, que eso es lo que en el fondo quieren. Entonces dejan ya la gente dentro del equipo presidencial, pero viene el tema, porque incluso viene el tema, ¿se puede desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
mediante una consulta popular, por ejemplo. A ver, ya intentaron hacerlo con la Asamblea Nacional. Lo intentaron hacer hace como un mes. Y la Asamblea Nacional, siendo que tenía inmensa mayoría, improbó el proyecto de decisión para que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Primera. Segunda, hablan de una consulta popular, pero una consulta popular no cabe para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana porque nuestra Constitución no permite que se cambie la estructura de la Constitución ni los elementos constitutivos del Estado según la norma del 441 de la Constitución, ni tampoco que se anulen ciertos derechos o garantías constitucionales de acuerdo al 442. Y voy a citar las palabras de Enrique Ayala Mora, porque son muy claras. Claro que él cambió de criterio después y se fue a refugiar con toda esa gente que querían que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana. Él Pero esto escribió es, ese libro ¿Por qué la Asamblea Constituyente? así es. Entonces, en el libro ¿Por qué la Asamblea Constituyente?, editado por Ediciones de la Tierra en el 2015, él dice lo siguiente: varios de los cambios de acuerdo con la propia Constitución vigente no pueden hacerse sino por una Asamblea Constituyente, que está establecida en su mismo texto, artículo 444. Como se ve, dice, la propia Constitución de Montecristi nos lleva a una nueva Asamblea Constituyente. Y luego dice, el Consejo de Participación Ciudadana y la función que representa no deben existir. Es criterio de Enrique Ayala Mora. Pero luego dice, pero eliminarlo no es posible mediante los enrevesados mecanismos de reforma constitucional, sin la reunión de una asamblea constituyente. O sea, en esto no hay nada, no tienen para dónde irse, porque nuestra constitución de la República es semirrígida y semiflexible. ¿Qué quiere decir? Que hay cosas que se pueden cambiar y hay cosas que no se pueden cambiar, salvo a través de una asamblea constituyente. Y eso está establecido en los artículos 441 y 442 de la Constitución. Tanto que han caminado que ahora ya andan hablando una babosada, perdón la palabra, que si convocan a consulta popular para que de un solo tiro el pueblo apruebe que volvamos a la Constitución del 98. Eso sería la tapa. O sea, la Constitución del 98 no tiene nada que ver ni con derechos ni garantías constitucionales que tiene la de Constitución de Montecristi, ni tiene nada que ver con la estructura de la Constitución de Montecristi. O sea, eso sería querer hacer un gol con la mano y a plena luz del día y con cámaras. Doctor, Entonces, me hizo acuerdo usted a un episodio histórico que leí en El Gran Ausente, escrito por Robert Norris, cuando Velasco Ibarra, por ejemplo, mire lo irónico, él tumbó a Martínez Mera con la Constitución del 28 que facultaba al legislativo mediante un juicio político, pero mediante era una imagen que no me acuerdo, que servía para destituir a los ministros y al presidente. Y cuando Velasco Ibarra llegó a ser presidente, le querían hacer lo mismo en base a lo que él hizo con Martínez Mera. Y para salvarse, él quería regresar a la Constitución de 1906. Entonces, vemos cómo parece ser que puede repetirse la historia, no, doctor. no, 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 John, porque las constituciones que usted cita eran flexibles y no eran semirrígidas. Y no ¿Cuál es la establecían. diferencia, doctor, ahí? Disculpe. La Ahí sí. diferencia es que en el mismo texto de la Constitución, artículo 441 y 442, no permiten, no permiten que se realice ningún tipo de reforma, no se toque la estructura de la Constitución, ni los elementos constitutivos del Estado. A ver, se lo voy a leer. Aquí está el tema grave, 441. La enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental, la estructura de la Constitución, o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos o garantías, o que no modifique el procedimiento de reforma constitucional, se realizará de la siguiente manera: mediante referéndum, por iniciativa de un número no inferior de la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional, y el segundo debate, y la reforma se aprobará mediante el respaldo de las dos terceras partes de la Asamblea. Y el 442 dice: la reforma parcial, que no suponga una restricción de los derechos y garantías constitucionales ni modifique el procedimiento de reforma de la Constitución, tendrá lugar por iniciativa del presidente con el 1% de los votos de los ciudadanos o mediante una resolución de la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional. Entonces, no pueden haber enmiendas ni reformas.
enmiendas que toquen la estructura de la Constitución, el carácter y elementos constitutivos del Estado. O sea, la misma Constitución se blinda, se blinda. Y la única forma de romper ese candado, yo cuando se dictó la Constitución hablé de esto y publiqué un artículo de 160 y pico hojas, que es un análisis, el primer análisis que se hizo sobre la Constitución del 2008. Y en el 444 se habla de la convocatoria a Asamblea Constituyente, que es la única que puede destrabar aquellos temas, como lo dice Enrique Ayala Mora, porque no hay otra forma. ¿No ve que la Constitución tiene una estructura determinada y no se la puede cambiar sino mediante una Asamblea Constituyente, no mediante una enmienda constitucional? Mire lo que dice la organización de la estructura constitucional. Título cuarto de la Constitución. Participación y organización del poder. ¿Cómo está organizado el poder? Función legislativa, función ejecutiva, función judicial, función de transparencia y control social, función electoral. Y dentro de cada una de estas, ¿cómo deben estar? Por ejemplo, función de transparencia y control social, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No se pueden cambiar la forma como está estructurada la Constitución. Porque si le vuelan el Consejo de Participación Ciudadana, ¿qué es lo que nos queda en esta función? La Contraloría, que siempre ha habido, las superintendencias que siempre han habido y la Defensoría del Pueblo. Entonces desaparece la función, pues, porque el corazón, y esto ¿sabe quién lo dice? Lo dice Lenín Moreno cuando convocó a la consulta popular, y también cuando convocó a la consulta para que se apruebe la Constitución, el que se elija un consejo transitorio. Dijo, el corazón de la función de transparencia y control social es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No pueden volárselo. Es como cuando querían, porque en este país hay gente avesada, querían crear un Congreso bicameral, cuando la Constitución no habla de una bicameralidad, sino de una sola cámara, pues la Cámara, en este caso la Asamblea Nacional, pues. Entonces no pueden forzar las cosas de esa manera, porque en esta Constitución, a diferencia de en otras, colocaron estas normas para que la Constitución se reforme solo en ciertos temas, pero no en otros, que hayan ciertos temas que no puedan ser topados. Entonces no pueden darse el lujo. Por eso dice el mismo Enrique Ayala Mora, mire lo que dice en el libro. Hay que reformular radicalmente la parte orgánica de la Constitución para garantizar la democracia y enfrentar al autoritarismo. Esto lo decía en 2015 contra Correa. Por ello debemos pensar en una asamblea constituyente. El pueblo debe ser protagonista de su constituyente. Debemos preparar el consenso para una asamblea constituyente que emita un texto constitucional destinado al Ecuador del futuro. Está clarísimo, pues. Está clarísimo, no pueden. Pero viene el tema, porque si no el ciudadano se nos queda en la mitad y no va a entender. ¿Por qué no quieren convocar a una asamblea constituyente? Esa era la pregunta que le iba a hacer. Ah, ya, pues es la pregunta del millón, pues. Es la pregunta del millón. Porque el poder se distribuye en funciones y en instituciones y en etc. cosas. Recordemos lo que pasó en la Revolución Francesa. Por eso la soberanía viene de la palabra soberano. Lo que pasa es que ahora hay soberanía popular. Antes era el rey era el soberano. En él, el rey dictaba leyes, el rey juzgaba, el rey hacía todo lo que se tenía que hacer. Y entonces venía el tema, cuando se distribuye el Estado para quitarle el poder autoritario de una sola persona, y se distribuye esto en poderes, que luego se llamaron funciones, bajo la teoría de Montesquieu. Entonces aparecen los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Cuando se da una asamblea constituyente, haga de cuenta mentalmente que se está volviendo a crear el Estado. Y todos los poderes se reúnen, los vuelve a capturar la Asamblea Constituyente porque es la expresión del poder popular, pero no de una Asamblea Nacional, que es un poder constituido, sino en un poder constituyente, que es diferente. Parece que es lo mismo, pásame la pinza que písame la panza, pero es diferente.
Entonces, el poder constituyente recaptura todos los nombramientos. Y, por ejemplo, digamos que en este momento se convoca una asamblea constituyente, en unos 6 meses se aprueba el referéndum, en unos 4 meses se eligen los constituyentes y se reúnen, primer día. Dependiendo de a quiénes han elegido, porque ellos son los que van a decidir para dónde llevar el barco, quién tiene mayoría, qué pactos hagan, y al final dicen, a ver, por ejemplo, queremos que siga Lazo, hay mayoría para que no siga. Señor Lazo, muchas gracias, se fue para su casa. ¿Quién quieren que lo sustituyamos a Lazo? Juan Piguave. Juan Piguave, transitoriamente usted es el presidente encargado del Ecuador durante tanto tiempo hasta que el pueblo apruebe esta constitución y ta, 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 ta. Siguiente, vicepresidente, queremos que siga el señor Borrero. No, no queremos. Se hace cargo Pedro Pilataxi. ¿Queremos que siga la presidenta del Consejo de la Judicatura? No. ¿Queremos que siga la fiscal? No. ¿Queremos que siga? Y van dejando a los que quieran y a los que no quieran. O No lo sea, sería un notamos, gobierno provisional. claro, no lo notamos en el 2008. Esto no se notó el 2008 porque era tal grande la mayoría que tuvo la Alianza País en la constituyente de Montecristi, que obviamente, ¿quién se quedó? En las funciones se quedó pues Correa, pues. Pero Correa debió haber firmado, y esto yo lo decía en los medios en esos días. Usted estaba mucho más joven, no me entrevistaba. Yo lo decía en esos días. Decía, Correa debe firmar presidente encargado, porque él no es ya el presidente, ya la constituyente superó todas las instancias y todos estaban en una fase de encargados, porque se vuelve a capturar el poder en una constituyente. Y luego vienen elecciones nuevas. Por eso es que se tuvieron que hacer las elecciones del 2009. Recuérdese que Correa fue elegido el 2006, se posicionó el 15 de enero del 2007 y en el 2009 tuvimos que hacer elecciones. Solamente eran 2 años de que él estaba en el ejercicio. Elecciones. ¿Por qué? Porque él no podía terminar el periodo, porque el periodo estaba interrumpido por la Asamblea Constituyente. Él tenía que estar hasta que se elija el nuevo presidente. Entonces, ese es el terror que tienen. Imagínense usted los asambleístas actuales, los nuevos, los que van a posesionar el 14 de mayo, que a uno de ellos que de pronto vendió el carro o alguna cosa para la campaña y que hizo una cantidad de jugadas para poder financiar la campaña, y que le digan, ¿sabes qué? Nos vamos a una asamblea constituyente, va a decir, están locos. Yo ya acabo de ser electo asambleísta nacional y ¿qué? Me van a mandar a la calle, como los mandaron, recuerde usted, a los diputados del Congreso, que fueron defenestrados por la constituyente de Montecristi. Que además, mire usted, yo tengo memoria. Qué pena que no lo tuve listo para leérselo. Me parece que fue el mandato 1, porque hubieron como 8 más mandatos. El mandato 1 dice que se suspende a los diputados. Se los suspende, no dice que se los manda a la casa. Y después nunca más los volvieron a convocar. Terminó la asamblea constituyente de Montecristi, entregó su proyecto y de acuerdo al mandato 1 los diputados debieron haber vuelto a hacerse cargo. Y nadie se percató. En este país hay mucha gente bien ingenua, mucha gente que no lee. Y le invito a usted que investigue el mandato 1 y se va a dar cuenta que nada más que los suspendieron, no los destituyeron, no les quitaron el cargo. Y al final, en la práctica, de hecho, les quitaron el cargo, cuando en el mandato no dice eso. Entonces, ese es el verdadero miedo que tienen. Ese es el miedo cerval, el miedo pavoroso que tienen a que les quiten el poder. Porque les quitan el poder a todos. Por ejemplo, imagínense lo que sería para Lazo, que entre ahora posicionado el 24 de mayo y más o menos por allá por qué sé yo, abril, marzo del próximo año, le digan muchas gracias, hasta luego. Porque además usted ni yo no sabemos con lo que vive el Ecuador en los días que se elijan los asambleístas constituyentes, ¿cuál sería la composición de la nueva asamblea? De pronto ya tomaron medidas económicas en estos días, ya se volvió impopular el gobierno, ya no tiene los mismos votos Lazo, ya no tiene el mismo consejo electoral, y, ¿qué puede nomás pasar? Entonces no sabemos, de pronto en un año las cosas cambian y hay mayoría de otros sectores y le dicen al señor Lazo, ¿sabe qué? Qué pena, pero tenga la bondad de volver a Guayaquil. Entonces, está entendido el tema. Por eso es que le tienen terror a la Asamblea Constituyente,
porque todos se pueden ir a la casa, todos, sin excepción. Ese es el problema. Entonces, por eso es que eluden y no saben qué hacer para no hablar de asamblea constituyente. Entonces, de pronto, es que vamos a convocar una consulta popular. La consulta popular no suple una asamblea constituyente. Es que es el mismo pueblo el que se convoca. No, pero es bajo otra figura. Es otra figura. En una asamblea, popular, en una convocatoria, consulta popular, es para un tema concretísimo, pero no para cambiar la estructura de la Constitución, ni los elementos o carácter o elementos constitutivos del Estado. Dentro de los elementos constitutivos del Estado, dentro de la teoría constitucional está el poder y cómo se distribuye el poder. Lo mismo en la estructura de la Constitución. Entonces no se puede cambiar. Yo me río en este país de opereta, que de pronto aparecen una cantidad de fulanos que fungen de ser muy inteligentes y de pronto dicen tenemos que ir al proyecto de bicameralidad, como este Pablo Dávila que era el número 2 de Trujillo. Y entonces la bicameralidad, ¿cuál bicameralidad? ¿Quieres ir a la bicameralidad? Constituyente. Está el candado puesto allí. Yo le llamé en ese estudio que hice de la Constitución del 2008, le llamé que no es un candado sino una caja fuerte. O sea, la Constitución está blindada por el 441 y 442. Es el único camino. Entonces, todo lo que ofrece Lazo, que de pronto, por ejemplo, acaba de decirlo, mi compromiso será un llamado a consulta popular para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Es absolutamente inconstitucional. Absolutamente inconstitucional. Claro que en este país pueden volar hasta los burros, pero es absolutamente inconstitucional. Y permítame, John, de paso, que estamos hablando del presidente electo, denunciar esto que acaba de pasar el día de hoy, que ya venían trabajando en este tema, pero que hoy ya comenzaron a formalizarlo al tema. Ya, doctor, de aquí para pasar al tema de Quito. Verá, esto es más importante que el tema de Quito, John. Bueno, ya, Esto es más importante que el tema de Quito, y también lo vamos a tratar el tema de Quito, desde luego. Acaba de reunirse con el presidente de Colombia, el presidente Duque, porque él está de presidente pro tempore, porque se turnan, de la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico tiene una cantidad de miembros, incluso que están en el Pacífico, no solamente de América, sino del Oriente. ahí están México, Colombia, Perú y Chile. Sí, pero de América, pero están del otro Claro. lado, toda la gente del Pacífico del otro lado. Está Corea, están todos esos países. Entonces viene el tema. Acaba de pedirle al presidente de Colombia que le ayude, o sea, que le sirva de palanca para ingresar a la Alianza del Pacífico. Entonces viene el tema. El artículo 422 de la Constitución de la República dice lo siguiente, lo leo despacito. ¿Cuál Para que el artículo, ciudadano, doctor? Disculpe, ¿puede repetirlo, por favor? 422. Gracias. No se podrá celebrar tratados. O sea, si nosotros, o instrumentos internacionales, si nosotros ingresamos a la Alianza del Pacífico, tenemos que concurrir y firmar el Tratado de la Alianza del Pacífico. Y tenemos que no solamente firmar eso, sino que tenemos que firmar también la aceptación del protocolo adicional al acuerdo marco de la Alianza del Pacífico. Porque hay varios protocolos que han aprobado, especialmente el protocolo adicional. Entonces tenemos que ir y poner la firma. Entonces estamos firmando ¿qué? Un instrumento internacional. Estamos firmando un tratado internacional. No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales o de índoles comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas. Porque alguien me puede controvertir por equivocación, no porque realmente están tras el tema. A esta norma la han bypaseado con la ley de fomento productivo, que es violatoria de la Constitución. Pero la han bypaseado, ¿por qué? Porque esta ley de fomento productivo
en esta ley se permite el arbitraje internacional. El arbitraje internacional, es más, lo vuelven obligatorio. Para contratos de inversión que superen los 10 millones de dólares, deberá pactarse arbitraje internacional. Pero ¿cómo hacen el bypass? Porque el Ecuador con esta ley no suscribe ningún tratado. Esto es didáctico, para que me entiendan lo que estoy diciendo. Parece que es lo mismo, no es lo mismo. No hemos firmado ningún tratado y con esta ley nosotros nos sometemos a este arbitraje. Pero no firmamos ningún tratado sobre arbitraje. Porque lo que dice esta ley de fomento productivo, que para ir al arbitraje nos someteremos a las siguientes reglas de arbitraje. El reglamento de arbitraje de la CNDUMI, administrado por la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya, o el reglamento de arbitraje de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio de París, o el reglamento de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, que es otro instrumento. Entonces, no hemos suscrito un tratado, pero es como que usted y yo, un grupo que usted tenga, yo armo otro equipo y decimos, vamos a jugar fútbol. ¿Y bajo qué reglas jugamos? 7-7, 8-8, 9-9, 11-11. 11-11 bajo las reglas de la FIFA. O sea, ¿qué quiere decir? Con fuera de juego, con si la mano en el área es penal y etc. cosas. Pero no es que la FIFA nos está arbitrando. Estamos utilizando un reglamento de arbitraje que existe y que lo utilizamos para que, en base a eso, un reglamento de arbitraje del fútbol, juguemos. Y lo mismo es en la ley de fomento productivo. Porque para esto sí son genios en el Ecuador. Entonces, no suscriben ningún tratado, pero nos vamos al arbitraje internacional, violentando el espíritu de lo que dice la Constitución. Porque la Doctor, Constitución, sí, entonces se repite el caso Oxy que lo hemos venido abordando hace mucho tiempo, ¿no? no, es otro tema. Ese es Pero, otro tema. pero entra el tema del arbitraje internacional que usted decía de que aquí no podemos hacer nada, sino que nos quieren llevar a instancias internacionales donde sabemos cómo funciona el conglomerado de los organismos internacionales, etcétera. Entonces, por ese lado podría ser quizás. No, no es por allí. No es por allí porque en el tema de la OXI fue otro tema. O sea, usted me obliga a meterme en otro vericueto. No, A no, o ver, sea, le estoy preguntando si no, vale o no, no, por si es que hay acaso. que, es que hay que explicarlo, porque si no queda en el aire. Y más de una persona puede pensar que no conozco el tema o que me está cogiendo en curva y que yo no sé explicarlo. El caso de Occidental, en el contrato suscrito con Occidental, en el contrato se hace constar que el Ecuador, que no se podrá ir a arbitraje, que al revés, que se puede ir a arbitraje internacional en todo menos en dos cosas, en temas de caducidad contractual y en temas tributarios, porque tienen que someterse a los tribunales locales del Ecuador. Entonces, el contrato que lo prohibía, había el contrato que lo prohibía, y sin embargo, fuimos al arbitraje porque les dio la regalada gana de sentarse, porque sabían que de ahí les iba a caer algún billete a los que facilitaron ese arbitraje. Cuando el contrato firmado, que a Maston Cunningham, que firmó el contrato, nadie le puso una pistola en el pecho para que firme esa cláusula. Y siendo que no podía realizarse ese arbitraje, hicieron barbaridades y nos llevaron a arbitraje. Y el arbitraje se instala el 2 y 3 de mayo del 2007, el momento que el Procurador General del Estado, Javier Galarcoe de Bay, se sienta ante el Tribunal de Arbitraje del CIADI. Gobierno de Correa. Y no fue capaz de decirle, oye, ven para acá, ¿qué es lo que estás haciendo? Porque no estaba el papelearse con los gringos. Porque era un doble discurso. Yo soy de izquierda, pero al fondo, ¿en qué te puedo ayudar, gringuito? Entonces, un tema de occidental es diferente. No podíamos ir a arbitraje porque no lo permitía, y aquí no había la Constitución del 2008, porque el contrato con Occidental venía desde más atrás, pero el contrato hacía una excepción de que no podíamos ir a arbitraje internacional en temas de caducidad contractual, porque lo que se dictó contra el Occidental fue la caducidad del contrato por violación de la ley y por la violación del Ah, contrato. ya. Entonces, Ah, ya, otro ok. caso diferente. Listo, doctor, Ahora, muchas gracias. en el tema este, viene el tema.
En el tema que lo bypasean con la ley de fomento productivo, dice que nos podemos someter a reglas de arbitraje que están ahí colgadas y que existen. O vamos y golpeamos la puerta qué sé yo, de la Cámara de Comercio de París. Vamos y golpeamos la puerta de la Cámara de Comercio de París y nos vamos a arbitraje. ¿Hemos suscrito un tratado? No. Entonces, de eso se basaron los vivos, los sapos, para decir, es que aquí no se ha firmado ningún tratado. Pero, viene el tema, pero si ingresamos a la Alianza del Pacífico, entonces allí tenemos que firmar el tratado y el protocolo. Y ahí no podemos hacernos los locos. Y el tratado y el protocolo en especial, en el artículo 17, contempla el arbitraje internacional. Entonces, no tenemos para dónde irnos. Es ingresar a la Alianza del Pacífico es violar la Constitución, porque hay que firmar un documento muy grande, que es el Tratado de la Alianza del Pacífico, más su protocolo adicional. Y dentro del protocolo, en el artículo 17, está el arbitraje internacional. Incluso el 17, numeral 16, dice: el laudo final del tribunal de arbitral será definitivo, inapelable y obligatorio para las partes de la diferencia. El numeral 4 del 17 y 16 dice: el tribunal arbitral no podrá... Fíjese esta vaina, hijos de su puerca, no sé qué cuestión. ¡Qué sinvergüenzas! O sea, el neoliberalismo es la cosa más repugnante que ha parido la humanidad. Entonces, esto no le conviene al Ecuador, doctor. Pero mire esto, mire lo que lo ponen en el artículo 16.16, numeral 4 del protocolo adicional al convenio marco de la Alianza del Pacífico. Verá lo que dice. Escúcheme, ciudadano, usted. No, sáquese de la cabeza cualquier tema politiquero, que si está a favor de fulano, mengano, perencejo. Piense como ecuatoriano y piense con racionalidad. Mire lo que se contempla en estos tratados, y esto es lo que firman los países. El tribunal arbitral no podrá revelar la identidad de los árbitros que votaron con la mayoría o la minoría. O sea, ¿cómo que uno no puede saber quiénes votaron a favor o en contra del auto? O sea, por lo menos el saber cuál fue mi verdugo, pues, porque siempre hay tres árbitros. Y en este caso, un árbitro lo pone una parte, el otro la otra parte. Pero el dirimente, si no se ponen de acuerdo, viene nombrado por la Cámara de Comercio, por la Organización Mundial de Comercio. Que eso obviamente se va a hacer a las empresas, pues, no se va a hacer a los estados. Eso es un cuento de toda la vida. Pero que no podemos saber cómo votaron. O sea, ¿y por qué no podemos saber cómo votaron? ¿Por qué es algo prohibido saber cómo votaron? ¿Por qué uno de los miembros saber si votó a favor, si votó en contra? Porque incluso necesitamos saber, porque voy a ponerle un ejemplo muy claro, John, para que usted me entienda y para que el ciudadano común me entienda. ¿Por qué esta cuestión es así? Porque, por ejemplo, digamos que el Ecuador se somete, o Colombia, o Chile, o el que sea, a un arbitraje. Y en el arbitraje hay tres personas que están participando, tres árbitros. El uno se llama José, el otro se llama Juan y el tercero se llama Julio. Y, por ejemplo, el laudo que se dictó fue en votación 2-1. Porque si es un 3-0, no hay nada que hacer, todos votaron a favor de la sentencia arbitral. Pero si es un 2-1, yo tengo que saber quién no votó en contra del Estado. ¿Por qué razón? Porque si yo veo que Julio es una persona que se prestó para alguna chanchullada, como siempre se prestan en los arbitrajes, para perjudicarme, mañana en otro arbitraje, incluso otro país, ya no Colombia ni Chile, sino otro país, porque así se investiga uno, dice: a ver, yo necesito nombrar un árbitro, lo nombraré a Julio, entonces investigo Julio. ¿Cómo votó en un arbitraje parecido al que estamos viendo? Votó de esta manera, no me conviene, porque es un tipo que se rige bajo otros principios del derecho. Más se rige bajo los principios del derecho anglosajón que el derecho latino. O sea, el tema es bien profundo. Pero yo necesito saber quién es el que votó. O para recusarlo, incluso, o para en algún momento saber con quién estoy, pues.
Y de pronto el tribunal no podrá revelar la identidad de los que votaron en la mayoría o en la minoría. ¿Cómo es eso? ¿Por qué viene la pregunta que yo les haría? ¿Por qué es prohibido? Y esto lo contempla el tratado, aunque no me quería meter en eso, pero es nada más como para señalar. Yo estoy de frente a mí con todo el protocolo adicional. Artículo 17.14, reglas del procedimiento de los tribunales arbitrales. O sea, el que firma el protocolo, selección del tribunal arbitral, aquí está todos, requisitos de los árbitros, todo. El que firma el protocolo adicional está firmando un tratado mediante el Ecuador, mediante el cual el Ecuador está aceptando ir a un arbitraje internacional. 17.7, establecimiento de un tribunal arbitral. Entonces, viene la pregunta. ¿Podemos ingresar a la Alianza para el Pacífico sin violar la Constitución? No podemos. Con la ley de fomento productivo se encontraron un bypass tramposo, porque en el fondo, qué es lo que quiere la Constitución? Que no cedamos jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional. Y si lo hacemos con unas reglas de arbitraje X y un arbitraje ad hoc, estamos cediendo jurisdicción soberana, igual que en este caso con la Alianza del Pacífico. Pero en el otro no hemos suscrito un tratado, no hemos suscrito ningún tratado, estamos dando esa garantía, que es una estupidez, porque incluso va contra la Constitución, porque la Constitución dice que el arbitraje es un método alternativo de solución de controversias. Y en la ley de fomento productivo aprobado por este gobierno, con los votos de Creo, del Partido Social Cristiano, de la Izquierda Democrática, de BIN, del BADI, aprobaron esto de que sea obligatorio. O sea, lo que la Constitución dice que es alternativo, en la ley lo meten como obligatorio. ¿Eso cómo se llama? Violación de la Constitución. Aquí no se respeta la ley. Aquí no se respeta la norma. Para nada. Entonces, el presidente acaba de anunciar que le ha pedido a Duque que va a presentar sus papeles para ingresar a la Alianza del Pacífico. Es inconstitucional. Inconstitucional. La Constitución lo dice, y mientras la Constitución esté escrita de esa manera, no puedes ingresar a la Alianza para el Pacífico, salvo que violes la ley y salga una Corte Constitucional al estilo de la que tenemos y diga, se invente alguna vaina y diga que sí, pero no, y no, pero sí, pero ahí estamos. Entonces, ese es el temita. Es el temita que hay que verlo. Y es un tema grave, de gravedad absoluta lo que está pasando. Ahora, entiendo que Muy está bien. claro, salvo que alguien quiera hacer una pregunta o usted quiera hacer una pregunta y si no, pasamos al otro tema que usted quiere verlo. No, doctor, de hecho nos queda claro y muy interesante, sumamente valioso su aporte. Qué bien, qué bueno que lo topó, doctor. Nos deja para el debate público para comprender los alcances de esta propuesta de campaña del presidente electo, que sin duda alguna nos deja para el debate público. Solo para hacer un paréntesis, nos mandan saludos y tenemos una buena sintonía esta noche, doctor. Le mandan saludos desde Santo Domingo, desde Milwaukee. También le manda saludos a David Arevalo, Fernando Bravo, Francis Freire Sánchez. También le manda saludos Galo Toro Bastidas, Juan Alcíbar, Stalin Urdiales, Mary Méndez Tacuri, Iván Santiana Jara, un usuario que se llama Pedro, Efraín Acosta, Juan Carlos Vallejo Villa, Kitita Sobok, Stalin Tobar, Armando Borja, Miki Junior, Eduardo Tituaña, Gianni Maldo, Vicente Mafla, desde el Oro, etcétera, etcétera, desde varias partes del país, doctor. Ya, ahora sí, en honor al tiempo, estimado doctor, pasemos a topar el tema de Quito. Usted que vive allá en la capital y está más al tanto, ¿nos podría dar su opinión jurídica sobre la situación del alcalde Jorge Yunda? Fernando Carrión, quien fuera asesor del alcalde Yunda, manifestó en estos días de que evidentemente la situación del alcalde Yunda es insostenible y que tiene que renunciar. Sin embargo, él dijo una frase que a mí me llamó la atención, que era esta que decía Velasco Ibarra de que el vicepresidente es un conspirador a sueldo, aunque él la trajo en el tema de que el vicealcalde Santiago Guarderas prácticamente estaría fungiendo en esta arenga que le estoy mencionando, doctor. Entonces,
Le quisiera preguntar a usted, ¿cómo ve la situación del alcalde Jorge Yunda? ¿Se ha vuelto insostenible a tal punto de que tiene que dar un paso al costado o renunciar al cargo? ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? Le escuchamos. A ver, es un tema, el tema de la alcaldía es un tema muy complicado, no es un tema tan sencillo, es un tema muy complicado. Porque vamos a ver qué pasa. No nos olvidemos que Guillermo Lazo estuvo reunido con el alcalde cuando el alcalde le pidió que le ayude para el tema del metro de Quito. Y eso fue darle un espaldarazo a Lazo para que tenga una buena votación en Quito, porque el objeto era decirle a Quito que con la ayuda de Lazo, el Estado central sí va a hacer cargo de las obligaciones para que no se eleve la tarifa del metro. Y yo También para darle la protesté. vuelta a la Virgen del Panecillo, verá, como dato anecdótico. Todo eso lo tratamos en su programa y en otros programas, lo tratamos. Y yo decía, ¿por qué es que el alcalde Yunda no hizo lo mismo con los otros candidatos? Porque no le puede darse el beneficio de que solamente uno diga yo voy a ayudar a Quito. ¿Por qué no le diste la oportunidad a los otros candidatos que digan lo mismo? Entonces, eso puede en algún momento funcionar, pero le pueden botar una boya para que se agarre de algo y salga a flote. Pero el tema está muy complicado, porque toda la investigación que ha corrido sobre el tema de la alcaldía de Quito los involucran cada vez más a la gente de Yunda y a sus familiares y a su equipo. Entonces, ¿cómo van a poder salir de todo lo que consta en los WhatsApps que tiene la fiscalía, que está presentando, que están en los medios de comunicación, donde se ve que todo lo manejaban, o buena parte, mejor dicho, de las cosas que manejaban, lo hacía a través del hijo, y el hijo a través de su tío, y a través de su mamá, y cómo vendían cámaras con coimas, y el tema de lo que tiene el grillete por el tema de los medicamentos. Entonces el tema está complicadísimo para el alcalde, porque ¿cómo esfumar esas pruebas prácticamente? Que solamente falta que se convoque a juicio para que los elementos de convicción se conviertan en pruebas y decirles, aquí está, díganme si esto es o no es así. Entonces el tema está recontra quemado, pero aquí hay que hacer algunas presiones. Una, el alcalde cuando llega se encuentra con un municipio donde casi había un empate técnico entre los concejales. Los correístas por un lado y todos los demás por otro lado. Solamente les ganaban, creo que era con un voto. Estaban casi empatados. Y obviamente él llega y hace mayoría con los no correístas. Y se comienza a manejar con la gente de concertación, con la gente de Creo, con toda esa gente. Y hacen la alcaldía. Pero viene el tema. Cuando salta este problema, comienza a aparecer un hecho curioso. Los correístas, los concejales correístas, inicialmente no daban quórum para que se trate en las sesiones del municipio el tema del alcalde de Quito. Entonces no daba quórum para que se trate este tema. Después, tanto se presionó que lograron dar quórum, pero ahora la versión de los correístas dentro del consejo es la siguiente. Ustedes respondan por el alcalde, porque ustedes son los que lo apoyaron. Por lo cual tiene algo de lógica. Ustedes estuvieron con el alcalde Yunda desde el comienzo. Sí, eso es cierto, pero lo que está ventilándose ya es un caso que compromete a todo el municipio. ¿Por qué razón? Porque el municipio tiene dos funciones importantes, las dos únicas además, que cumplir. Legislar, que es dictar ordenanzas, y fiscalizar. Entonces lo que está diciendo el correísmo es, como ustedes hicieron mayoría con él, yo no voy a fiscalizar. Y entonces dejémoslo que Yunda siga y yo no doy los votos suficientes o el quórum o lo que sea para que no exista ninguna decisión en torno a la alcaldía. Y dice una cuestión que parcialmente es cierta, pero que es más suena a el tratar de buscar un pretexto para no comprometerse. Y dicen, hay que esperar el debido proceso. Hay que esperar el debido proceso. Esperar el debido proceso con semejante cantidad de pruebas. Lo mínimo que deberían decirle con los votos del correísmo
más los votos del otro lado, que también están de acuerdo, los otros sí están de acuerdo en que Yunda se haga al costado. Que le digan, tome su licencia, pues. No puede seguir al frente de la alcaldía con semejante culebrón que tiene encima. Pero los correístas están jugando al gato y al ratón allí. Yo siento que dentro del correísmo está funcionando cosas bien graves. Hay contradicciones entre ellos. Por ejemplo, me salgo un poquito del tema. Correa prácticamente está ofreciendo en bandeja de plata a Lazo. Dice, mis 50 asambleístas están a las órdenes para darle gobernabilidad. Pero no se olvide de que no puede seguirse manteniendo el offer, o sea, la justicia politizada. Como quien siendo, harame un favorcito de hacer que me voten abajo las sentencias para yo poder volver. Mientras tanto, Arauz sigue en la pelea y dice que lo que le hizo ganar a Lazo es el odio. Dos discursos. Arauz sin ganas de transar y Correa ofreciéndose y Nebot ayudándole. Porque Nebot dice que si hay que hablar con el correísmo para darle gobernabilidad al país, hay que hablar con el correísmo. Y Correa también hace el coqueteo, que siempre lo ha hecho con Nebot. Entonces, en el Consejo se replica más o menos esto. Doctor, Por volviendo eso a lo Luis anterior y al Maldonado, principio, ¿ya hay elementos de convicción en este caso en torno al alcalde Jorge Yunda? pero si hay elementos de convicción en el otro caso, donde está con grillete, solamente están esperando que transcurran los pocos días, ya se llama a juicio, pues. Si él está con grillete. Y después de ese juicio, ¿cuál sería lo siguiente o qué es lo que hay que esperar en ese sentido, doctor? Él no puede desempeñar un cargo público si comete un delito contra la administración pública. Tiene que pedir licencia entonces, No, inevitablemente. ya con una sentencia, ya qué licencia, pues no puede desempeñar cargo público. Entonces Una tiene que persona renunciar inevitablemente. puede renunciar, entonces viene el tema, ¿qué están esperando? ¿Cuál es el milagro que está esperando Yunda? Ahora, lo de Luisa Maldonado, cuando saltó los primeros problemas que tuvo Yunda, los primeritos, Luisa Maldonado dijo, un ratito, no tienen por qué pedir la renuncia. Primero el debido proceso, que fue extrañísimo. Luisa Maldonado, que fue la candidata a alcalde por el lado del correísmo, le tiró una boya a Yunda. Entonces, ¿a qué juegan? O sea, aquí, como le digo otro temita, me salgo del tema, que lo publiqué hoy en las redes, por si acaso está en Facebook y está en Twitter. Ya varias veces se viene declarando independiente Carlos Abascal. Lo hizo antes de la segunda vuelta y lo acaba de hacer después de la segunda vuelta en una entrevista de una vez para que si alguien quiera buscarla la busque, en una entrevista que la tiene con, me parece que es con el de Centro Democrático, con Jairala. O dice, yo soy independiente. Yo no estoy, yo soy parte de ellos. Con Fabricio Vela es con Radio Majestad. Yo soy independiente. Y es más, mete una cantidad de cuñas. Yo manejé mi propia campaña, yo no, no hubo prácticamente una coordinación nacional, hubo desentendimientos y comienza a crear una cantidad de dudas que hace ver que el tema se les hizo agua. Entonces, en el municipio, los que están ahí haciendo un papel que les va a cobrar factura en las elecciones del 2023 son los correístas. Les va a cobrar factura porque están jugando al gato y al ratón. Le están dando oxígeno a Yunda. Yo no creo que deben matarlo, ni mucho menos, pero por lo menos pedirle una licencia, decirle, vaya, tome una licencia hasta que esto se ventile. Usted no puede seguir de alcalde. Ahora ¿Y viene usted, el tema. Ahora viene el tema. y usted cómo ve una alcaldía de Santiago Guarderas en ese sentido? A ver, ahí viene el tema. Que Yunda también ya le contestó a Guarderas, le dijo, pero si yo te he encargado más o menos las mejores cosas que hagas y de pronto ni siquiera las has hecho bien. Ahora, siempre es bueno, Santiago Guarderas está ahí agazapado esperando dar el salto y tomarse la alcaldía. Es lo que están viendo los correístas, por eso es que dicen, no le demos chance a Guarderas y dejemos que entre ellos se quemen. Sí, pero se quema la alcaldía, porque tenemos una alcaldía que prácticamente es como una nave al garete. Entonces, el tema es sumamente grave lo que pasa en el municipio. Sumamente grave, porque de esa manera no se ve en el horizonte que en el corto plazo van a haber soluciones coherentes sobre ese tema. Ahora, siempre es bueno hablar del fondo de los temas.
Voy a hacer este símil que lo hice en otro medio de comunicación en algún momento, porque es bueno que la gente entienda. El municipio de Quito y otros municipios del Ecuador se maneja de una forma que es debidamente preparada como para el reparto de la troncha. O sea, es un diseño de manejo que es perfectamente entendible porque es allí que se maneja la troncha. ¿Cómo es esto? A ver, el Ejecutivo es exactamente lo mismo que el municipio de Quito, el Estado, perdón. Tiene el Ejecutivo y el municipio tiene el alcalde. Y el Estado tiene el poder legislativo y el municipio tiene los concejales, el Consejo Municipal. Entonces viene el tema. Funciones del legislativo, de la Cámara, de la Asamblea Nacional. Legislar y fiscalizar. Punto. Funciones del Consejo Municipal. Legislar, ordenanzas, fiscalizar. Entonces viene el tema. ¿Y desde cuándo se inventaron esto de los directorios de las empresas públicas en los que se elija a los concejales como miembros de los directorios? Donde se aprueban contrataciones, se aprueban concursos, se aprueban planes, se aprueban una cantidad de cosas. Entonces ya no son legisladores ni fiscalizadores del municipio, pues, son administradores. Y eso es una estupidez, pues. Entonces ahí viene la troncha. Cuando recién se instala un municipio, viene la pelea de los concejales. Yo quiero estar y los palanqueos, yo quiero estar en la Comisión de Agua Potable. ¿Por qué? Porque sé que va a venir un proyecto de agua potable muy grande y quiero ser parte de esa contratación. Yo quiero ser parte de la empresa pública de aseo, porque de pronto por ahí va a venir algo de recolectores de basura o de algún tema de pronto de los desechos. Yo quiero ser parte de obras públicas, porque sé que se va a construir el metro. Entonces, se desnaturalizó, se corrompió los municipios con esto de los directorios de las empresas públicas. La empresa pública tiene que ser manejada por la administración central del municipio. Punto. Y si el municipio, los concejales, quieren fiscalizar alguna cuestión que esté mal, pues tienen que fiscalizar. Pero no está este galimatías. Por eso es que muchos de ellos no hablan con fuerza, porque son parte de muchas de las cosas que se han aprobado ya durante estos 2 años, pues. Porque han estado dentro de todo este tejimaneje. Porque está desnaturalizado el tema. En el fondo, la política sirve para que la gente vaya a los cargos públicos a ver cómo se ubican. Por eso es que hay más de un político que reza de esta manera. Taita Diosito, no me des, ponme donde hay. O sea, no me des, yo necesito que tú me botes billetes del cielo. Ponme donde hay los contratos, ponme donde se va a contratar algo importante. Si se va a contratar el proyecto Vindamone, eso es un proyecto importantísimo, el Machángara, con todas las conexiones, la hidroelectricidad que se quiere crear, a ser parte de ese directorio de esa empresa, de primera, ser parte del directorio de la empresa del metro, de primera, pues, porque hay 13 subsistemas, ecuatoriano, quiteño, o los que me estén escuchando por último, porque esto sirve para cualquiera. En el metro se necesitan contratar, aparte del metro que ya está contratado, aparte del metro se necesitan contratar 13 subsistemas. Entonces, ¿será o no una tentación pertenecer a la empresa pública del metro? Si van a tener que ver con la contratación de esos 13 subsistemas. Ahí está carne, ahí hay carne. ¿Y quién está en la empresa? Concejales. ¿Cómo así los concejales? Entonces, es este país que está armado al revés, en todo está armado al revés. Correcto. Y queremos a esto darle un contenido de organicidad, queremos darle alguna cuestión más o menos entendible, imposible. Entonces, cuando uno ve esto, Correcto. hay que poner el dedo en la llaga. Ahora, Así es, mi estimado doctor. antes de que se vaya, si me permite, toco 2 temas rápidamente. Sí, doctor, en honor al tiempo para que toque esos temas y su mensaje final ya para concluir. No se preocupe, yo voy a tratar de ser lo más rápido posible. Gracias, doctor. Eh, Adelante. claro que la ciudadanía quisiera que me quede un poquito más de tiempo, pero no importa. Sí, doctor, usted sabe por qué. El Salvador Quispe
acaba de hacer declaraciones el 16 de abril, hace 4 días. 4 días, aquí están las declaraciones. Aquí están las declaraciones. ¿Sí? Aquí están, Diario El Comercio. Y en las declaraciones dice lo siguiente para no acercarle y perder tiempo, porque si no me llevo todo el tiempo. Dice lo siguiente, despacito, John. El presidente, comillas, el presidente electo recibió el triunfo desde el páramo y desde la selva. Entonces viene la pregunta, John. ¿Votaron por Lazo o votaron nulo? El chiste se cuenta solo. Solito está ahí el tema. Votaron por Lazo. Por lo tanto, el voto nulo no fue de ellos. Y recuerde un tema que quiero que se lo grabe, porque usted el otro día le vi que hacía una entrevista y algunos de sus entrevistados desbarraron bastante. Uno de cada 4 cantones superó el voto nulo a los votos de Arauz y de Lazo. Ojo, el voto nulo fue muy importante. Y a confesión de parte, relevo de prueba, Salvador Quispe dice que el presidente electo recibió el triunfo desde el páramo y desde la selva. Esto es como para guardarlo y no perderlo. Aquí está escrito. Y esto, yo por ejemplo, como soy muy acucioso, esto lo guardo. Y el segundo tema, acaba de lanzarse ya para la aprobación esta ley para el uso progresivo de la fuerza. Y coincidencialmente el día de hoy, 20 de abril, lo acaban de sentenciar a Derek Chauvin, como se escribe en francés, se pronuncia en francés. Chauvin, el policía que lo mató a George Floyd. Hoy lo condenaron por el delito de homicidio en Estados Unidos, lo cual incluso felicitó el presidente de los Estados Unidos. Hoy. ¿Y qué es lo que se alega dentro de todo este tema? Dentro de todo este tema, se alega precisamente el uso descomunal de la fuerza, ¿no es cierto? Mientras en el Ecuador estamos tramitando en este momento por parte de Moreno, y nadie dice nada salvo Augusto Tandazo y alguien más, un proyecto de ley para reglamentar el uso progresivo de la fuerza. Llámese de otra manera, para que los policías y militares puedan acogerse de algo y decir, yo me acojo de esto para que no me acusen. Y entonces viene el tema. Aparte de todo lo que pasó en octubre, que todo eso se quedó allí y que todo eso no se lo ha seguido analizando con más profundidad. Tenemos que tomar en cuenta el hecho de que en este tema, aparte de que existe el informe de Bachelet, en donde dice maravillas sobre este tema, y el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también dice otro tipo de cosas muy interesantes a tomarse en cuenta sobre la materia. Voy a leerle solo una cosita del informe de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Ecuador. En el literal K del informe dice que se dispone que en el Ecuador se capacite en materia de derechos humanos e interculturalidad a los servidores públicos encargados de las tareas de mantenimiento del orden público. Pregunta del millón. ¿Se los ha capacitado en esto desde octubre del 2019, ahora que ya estamos en abril del 2021 y ya se van? ¿Se los ha capacitado? No. Se incumplió la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hubo el informe de Bachelet, que fue un informe durísimo, porque se vio a las claras por eso es que la Defensoría del Pueblo concluye que hay delitos de deshumanidad. Pero quiero dejar sentado lo siguiente, porque esto es todavía para seguirlo analizando. Por el tiempo no me puedo meter más tiempo. Las Naciones Unidas tiene aprobado lo que se llama los principios básicos adoptados por la ONU sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Esto es un instrumento internacional y los instrumentos internacionales, de acuerdo a la Constitución, están por sobre incluso las leyes en el orden jerárquico. Esto no pueden decir,
miro para otro lado y esto no existe. Y le voy a leer solamente 3 acápites de estos principios básicos adoptados por la ONU, para que se vea que el proyecto de ley está en contravía. Este proyecto de ley que acaba de mandar este gobierno para que se apruebe. Numeral 7 de estos principios básicos. Dice, los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para que en la legislación, es al revés de lo que quiere este proyecto de ley, que en la legislación se castigue como delito el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Numeral 8. No se podrán invocar circunstancias excepcionales tales como inestabilidad política interna, que es lo que se alega generalmente en los estados de excepción, o cualquier otra situación pública de emergencia para justificar el quebrantamiento de estos principios básicos. Y numeral 26, para no leerle todo. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no podrán alegar obediencia de órdenes superiores si tenían conocimiento de que la orden de emplear la fuerza o armas de fuego, a raíz de la cual se ha ocasionado la muerte o heridas graves a una persona, era manifiestamente ilícita y tuvieron una oportunidad razonable de negarse a cumplirla. De cualquier modo, también serán responsables los superiores que dieron las órdenes ilícitas. Y esta norma también la contempla la Constitución de la República, la misma norma, porque este proyecto de ley está en contravía de lo que dice la Constitución de la República. La Constitución de la República, en el tema de Fuerzas Armadas, permítame un segundito. Función ejecutiva, perdóneme, me cogió en curva. Ausencia temporal. Fuerzas Armadas. Las autoridades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, artículo 159, serán responsables por las órdenes que impartan. La obediencia a las órdenes superiores no eximirá de responsabilidad a quienes las ejecuten. No es un tema tan sencillo. Y aparte de que están violando la Constitución en otro tema. Porque en la Constitución habla claramente que las Fuerzas Armadas son dos instituciones que tienen diferentes funciones. La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones de la Policía Nacional. Protección interna y mantenimiento del orden público. Y en el mismo artículo 158 dice, las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la integridad, de la soberanía y la integridad territorial. Entonces, ¿cómo es que les quieren meter que en determinado momento a las Fuerzas Armadas se las tiene que involucrar en este tipo de situaciones? Una ley inconstitucional que viola los principios básicos de la ONU y que está tramitándose y que todo el mundo mira para otro lado. Porque en este país, y ahí termino, John, en este país, la única forma de que algún momento aparezca a tratar de ejercer un derecho ciudadano es cuando lo convocan cada 4 años a votar o cada 4 años a elegir autoridades seccionales. Pero durante el tiempo intermedio le tramitan leyes. Es como en este momento que me da una risa irónica. Les vengo diciendo que mientras comienza a subir el precio del petróleo, que se va a reponer, porque nada más es coyuntural el tema del precio del petróleo, el precio del petróleo condiciona el precio de los combustibles, porque es la materia prima. Y ya está en $65 el WTI, tendencia al alza. 65, que es más alto que el que había antes de la pandemia. Y ya los combustibles comenzaron a subir y comenzaron a aparecer los anuncios de paros interprovinciales. ¿Cuándo había que pararse? ¿Y cuándo había que protestar? Cuando dictaron ese famoso decreto, pues, liberando los precios de los combustibles y facilitando que se haga tabla rasa de los derechos del pueblo. Entonces, siempre el ecuatoriano actúa sobre la leche derramada, no cuando hay que protestar, no cuando hay que hacer valer, no cuando hay que valer sus derechos. ¿Por qué lo acaban de condenar a este Chauvin, este policía en Estados Unidos? Porque la gente en Estados Unidos no dejó de parar con el lema no justice, no peace. Si no hay justicia, no hay paz. Y lograron con la presión enorme que se haga justicia en Estados Unidos. Acá un pueblo que no quiere salir del hueco donde se mete, con pandemia o sin pandemia, porque no solamente es un tema de la pandemia. Entonces vienen y dicen, esto es tierra de nadie, yo hago lo que me da la gana, que es más o menos lo que está pasando hoy.
lo que está pasando hoy, porque prácticamente por la forma como está debutando, más o menos nos está queriendo decir, voy a hacer aquí lo que me dé la gana. Señor Lazo, en el Ecuador hay un orden constitucional internacional a nivel de tratados y convenios internacionales e instrumentos internacionales de derechos humanos ilegal, y reglamentario y estatutario y etc. cosas. Usted no está sobre la ley, no está sobre la ley, ni sobre el interés nacional. Lea un poquito, no se deje comer el cuento de su Fundación Ecuador Libre, que eso está repleto de neoliberales que privilegian el capital al ser humano. Sea humano, sea humano. Yo entiendo que usted se adhiera a misa de vez en cuando a golpearse el pecho. Ese extremismo con ese capitalismo neoliberal restringe la posibilidad de vivir adecuadamente con calidad de vida a la gente. No la mate. Lea los estudios del Consejo Económico y Social de la ONU, donde se hizo un estudio del Ecuador de por qué hubo la protesta de octubre. Y se dice que la situación económica del país era gravísima, la situación social era grave. Entiendan que la seguridad nacional no es comprar armas ni trajes Robocop, sino que la gente tenga que comer, que vestirse, qué medicamentos tener acceso. Mientras eso no lo entiendan, van a crear un gobierno que va a caer en la impopularidad en el corto plazo. Hoy mismo usted está entrando con muy poca diferencia, con 53%. Mire cómo entrega el poder Moreno, con el 6% de popularidad. Ese es su destino. Si usted no cambia la forma de ser como fue Moreno, pero por la forma de quienes los rodean, creo que para allá va. Y aquí estaremos siempre al gobierno de turno, que es una cosa que a mí me distingue. Yo al que está en el poder es al que le digo en la cara dónde están cometiendo irregularidades o dónde están afectando al pueblo. Yo no mato muertos, yo mato vivos. Yo ataco al poder real, no como otros que esperan que se vaya el poder para ahí sí salir a atacar. Yo cuando le hacía mis críticas a Correa se las hacía él estando en funciones. Y lo mismo Moreno, y lo mismo los gobiernos anteriores. Y a Lazo tenemos que decirle, camine por el sendero correcto. Está debutando mal. Lo que hizo en Colombia, metió las de andar. La Constitución no le permite lo que fue a ofrecer allá y lo que fue a firmar allá. Y aquí estaremos el otro lunes, el otro martes, John. Y perdone que le quite más tiempo del que se debía. Mire que son ya horas 50 minutos. Y hay temas que se quedan. Hay temas que se quedan. Porque hay tantas cosas que pasan en el mundo, el tema de salud y una cantidad de cosas. En esta semana, y ahí termino, en esta semana sacaron de funcionamiento la vacuna Johnson Johnson en el mundo, en Europa y Estados Unidos, la vacuna Johnson Johnson y la AstraZeneca. Mientras en el Ecuador leía yo las noticias de aquí del Ecuador, que acabaron de ponerles a todos los maestros la vacuna AstraZeneca, que no tiene el 100% de inmunización y que corre graves riesgos. ¿Quién tiene? ¿Sabe qué están haciendo los países industrializados que tienen AstraZeneca? Están viendo cómo les transfieren en venta o en donación a otros países la AstraZeneca porque no quieren arriesgar su población y nosotros estamos con AstraZeneca hasta aquí. Este es el Ecuador de siempre, que no sabe escuchar, que no sabe hablar, no sabe oír. Y siempre está comiendo cuentos, como lo que acaba de suceder con la Academia de Medicina, Academia de Médicos de Venezuela, que no es un órgano político opositor al gobierno, que se niegan y están llamando a la atención del gobierno de Maduro a que no se fabrique la vacuna Abdalá anti-COVID elaborada en Cuba, porque dice la Academia de Médicos de Venezuela que eso no es una vacuna, que es un tema experimental que está haciendo Cuba, que eso no es una vacuna. Pero habrá más de un ecuatoriano que diga, ¿y por qué no traen las de Cuba? Inteligénciense, investiguen. Yo lo único que les recuerdo es, el futuro lo jugamos hoy día, no mañana. Ya cuando estamos con el agua hasta aquí es cuando recién estamos buscando culpables. Gracias, John, por la entrevista. Gracias por su amabilidad. Y nos estamos viendo, pues, la otra semana.
Así es, mi estimado doctor, de verdad agradecerle por siempre aceptar nuestras invitaciones y para poder abordar estos análisis. También decirle a la audiencia que mil disculpas que no podamos extendernos más, pero por motivos personales voy a tener que detenerme aquí, pero les prometo que la próxima semana estaremos completos, como decía el productor. Y agradecerle, estimado doctor, y también a la audiencia que hace posible estos espacios. Créanme que sus comentarios y sus sintonizarnos a nosotros nos llena bastante. Este programa es para ustedes, esto se trata de educación política, sobre estos temas que la gente y ustedes tienen que conocerlos. Solo una pequeña cuña, el día de mañana a las 9 de la mañana voy a tener una entrevista con el youtuber Nelson Salazar, vamos a hablar sobre temas de política, en la cual los invito a que sintonicen esa entrevista el día de mañana, donde vamos a tener una maravillosa tertulia sobre estos temas que ustedes tienen que conocer, estimada audiencia. Agradecerles de nuevo y a usted, estimado doctor, que Dios lo bendiga a usted, que Dios bendiga a la audiencia y nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Que pase bien y hasta la próxima. Hasta la próxima. Que pase usted muy bien.